de la conducta motivada son los procesos cognitivos. Incluso que los procesos cognitivos subyugan a la herencia, a la homeostasis, porque ya hemos puesto muchos ejemplos. Yo tengo hambre y mis procesos cognitivos subyugan a la herencia y a la homeostasis. Tengo hambre y no como. ¿Y por qué no como? Porque no me da la gana comer. ¿Y por qué no te da la gana comer? Porque me lo dicen mis procesos cognitivos. Así lo interpreto yo. Así lo he procesado yo. Así que tengo hambre. Y la herencia y la homeostasis me dicen que coma. Y es lo que hace el perro y el bebé. Pero yo no. Yo puedo hacer otras cosas. Tengo otras direcciones. El bebé y el perro no. El bebé y el perro tienen una dirección. Y es comer y llorar para que le den de comida. Pero los procesos cognitivos míos, por eso decíamos, con esto lo que intento es que vayáis uniendo las piezas de los puzzles que hemos visto hasta ahora y que no son piezas separadas. Por eso decíamos que depende de la madurez cognitiva del sujeto. Depende de la madurez cognitiva del sujeto. Y evidentemente tengo un proceso cognitivo cuando tengo madurez cognitiva. Si no, no tengo mucho proceso cognitivo. No soy autodeterminado. Un bebé no está autodeterminado y un perro tampoco está autodeterminado. Sin embargo, yo sí estoy autodeterminado. Yo me propongo metas y para hacer esa meta tengo planes. Y si pongo en marcha conductas para conseguir mi meta y me dan castigos, me da lo mismo. Al perro no le da lo mismo, pero a mí sí me da lo mismo. Me pueden dar castigos, pero yo tengo una meta. Y si la meta la considero que es lo que debo hacer, que es mi objetivo, me da igual que me den premios o castigos, voy a ir hacia allá, hacia esa meta. Eso es autodeterminación, eso es humanismo y eso es cognitivo. Son los procesos cognitivos los que toman las riendas, no los premios y los castigos, no los traumas adquiridos en la infancia que están en el inconsciente, no la herencia y la homeostasis. Así que este es el tema, podría decir, más importante y más complicado. Si os pareció complicado lo de refuerzo positivo, refuerzo negativo, castigo positivo y castigo negativo, un lío, aunque no complicado, pero un lío, el lío viene ahora. Porque eso del refuerzo positivo, eso del conductismo, le encanta al positivismo epistemológico. Porque es perfecto para hacer ciencia. Por eso el conductismo hacía ciencia a nivel de las ciencias naturales. Porque el positivismo, que es de donde bebe el conductismo, lo que quiere es que este hecho es explicado única y exclusivamente por este. Y que este hecho es explicado única y exclusivamente por este otro. Esto es hacer ciencia de la que le gusta el positivismo. Y el cognitivismo dice que este hecho está explicado por este, y por este, y por este. Y que cada uno de estos está explicado por otro ramillete. Y que cada uno del otro ramillete está explicado, y eso es lo complejo. Así que esto no le gusta tanto al positivismo. Porque no se puede hacer ciencia de esa que hacía el conductismo, con ratas en cajas perfectamente preparadas, con todas las variables controladas. No, así no funcionamos. Por eso una de las premisas fundamentales es que la conducta humana es, volvemos otra vez hacia atrás para que vayáis haciendo el puzzle, es molar, no molecular, no reduccionista, no mecánica, como dicen los conductistas, no asociación de estímulos y respuestas. Tiene que haber algo más, por Dios. No quiere decir que toda la conducta sea de algo más, sino que hay conductas por asociación de estímulos y respuestas. Cuando yo llevo el carrito de compra y lo ordeno para recuperar mi monedita, eso es conductismo. Pero la conducta humana, para explicar la conducta humana en su totalidad, necesitamos la cognición. Algunas conductas humanas se explican por asociación de estímulos y respuestas, pero para explicar la compleja conducta humana necesitamos echar manita de alguna otra cosa. Y de eso vamos a echar mano, de la cognición, de variables cognitivas.
no de premios y castigos, sino de variables cognitivas. ¿Cuáles son esas variables cognitivas? Que se explican en todo el tema 8. Primero, mi meta, mi objetivo. ¿Os acordáis cuando hablábamos, otra vez, el puzzle, cuando hablábamos de las motivaciones secundarias, de la motivación de logro, afiliación y poder? Decíamos, hay dos tipos de autores. Unos que las explican como necesidades y otros que las explican como metas. ¿Os acordáis? Como metas. Bien. Pues esa meta que yo me propongo es una variable cognitiva. Para llegar a esa meta necesito planes. La segunda variable cognitiva son los planes que yo tengo para llegar a esa meta. La tercera variable cognitiva es la expectativa. La expectativa es una variable brutal y potentísima. Ojo con las metas y las expectativas que tenemos de conseguir esa meta. Otra variable es las expectativas. Otra variable es las atribuciones que nosotros hacemos a nuestros éxitos y a nuestros fracasos. Esas son variables cognitivas. Y vamos a empezar por dos de ellas. Por los planes y por nuestras metas. Porque nuestras metas, ¿dónde están? ¿Me queréis decir dónde están nuestras metas? Mis metas, ¿dónde están? Aquí. Mis metas están aquí. Mis metas son cognitivas. ¿Y mis planes para llegar a esas metas, dónde están? ¿Dónde está mi plan? Mi plan está aquí. Vale que lo puedo escribir después y lo plasmo aquí. Primero hago esto, después esto. Bien. Pero mi plan está aquí. Y mis expectativas están aquí. Y mis atribuciones están aquí. Y eso verdaderamente es lo que va a determinar que yo ponga en marcha una conducta o no ponga en marcha una conducta. Así que vamos porque no paso de la primera, de la portada. Fijaos que esto, todos los campos de conocimiento van avanzando al unísono. Así que las teorías instintivistas explicaban que nosotros ponemos en marcha nuestra conducta porque vamos acumulando una tensión, tenemos una necesidad. Y esa necesidad va llenando es como una cisterna del váter. Esa necesidad va acumulando tensión, esa tensión se va acumulando, llega a un punto en que tienes que poner en marcha una conducta para reducir esa tensión, porque no puedes aguantar más. Esas son las explicaciones primeras de los instintivistas psicólogos. ¿Pero por qué hacían eso los psicólogos? Y en medicina explicaban lo mismo, pero en lo físico, porque estábamos en una época que es del desarrollo industrial, de la máquina del vapor. Así funcionaba la máquina de vapor. Un agua que se pone en ebullición, va creando vapor, 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 tanto vapor que llega un momento en que la máquina ¡pum!, se pone en marcha. Bueno, pues así funcionábamos nosotros, desde el punto de vista físico, desde el punto psicológico y desde el punto de vista médico. ¿Por qué nace la psicología cognitiva en la segunda mitad del siglo XX? En 1960, 1950 y pico, 1960. Porque se produce otra revolución. ¿Cuál es la otra revolución que se produce? La revolución informática. Y la revolución informática se adapta perfectamente bien al esquema E-O-R. Porque tenemos un ordenador y el ordenador tiene la E, los estímulos, el teclado, tiene la R, la pantalla, la impresora, la respuesta del ordenador. Pero tiene en el medio, ¿qué tiene en el medio? Una O potente y es la CPU. De hecho, cuando vais a comprar un ordenador, miráis que tenga dos características esenciales. Bueno, o tres o más, pero dos, que tenga memoria RAM y disco duro, que precisamente es una metáfora de nuestro proceso. Nosotros tenemos una memoria de trabajo, memoria RAM, y después tenemos una memoria a largo plazo, que es el disco duro, enorme. Siempre la memoria RAM es más pequeñita que la memoria que el disco duro, ¿no? Que la memoria nosotros tenemos una memoria a largo plazo que es enorme y tenemos una memoria de trabajo que es pequeñita, pequeñita, pequeñita. Eso es una metáfora del ordenador. Y aparte necesitamos que el ordenador sea rápido, que haga los cálculos rápidamente. Claro, sí, yo también me gustaría que mis procesos psicológicos funcionaran, pero funcionan como funcionan, a la velocidad que funcionan. No puedo pedirle más. Pero es la metáfora del ordenador. Así que dicen, desde la psicología cognitiva, la conducta
no se explica únicamente por asociaciones EE o ER. EE es condicionamiento y ER, condicionamiento operante, que es de donde venimos. No se explica únicamente por estos tipos de asociaciones simplistas, sino que nuestra conducta es molar. Es decir, nuestra conducta tiene intenciones. Nosotros, perdón, no nuestra conducta. Nosotros tenemos intenciones. Tenemos propósitos. Tenemos metas. Tenemos planes. Tenemos libre albedrío. Estamos autodeterminados. Hacemos lo que deseamos, lo que queremos hacer. Y no estamos sometidos a fuerzas externas o a fuerzas internas. Así que estos tres señores, en 1960, Miller, Galanter y Privan, desarrollan un modelo que es un modelo simple como una ameba. El modelo que se conoce con el acrónimo TOTE. Una T, una O, otra T y una E. Y ese acrónimo son unas siglas en inglés. La T es de test, de prueba, de evaluación. La O es de operation, de operación, de conducta. La segunda T es otro test, otra prueba. Y la E es de salida, de exit. Y es un modelo simple como una ameba, pero que representa muy bien cómo funciona el modelo informático en sucesivas iteraciones. Por eso, nuestra conducta motivada, nuestros planes, son dinámicos, están continuamente cambiando. ¿Qué es la primera T? La primera T es una evaluación, un test, una prueba de nuestro estado real y nuestro estado ideal al que queremos llegar. Si nuestro estado real y nuestro estado ideal es el mismo, evidentemente no hay conducta motivada. Si nuestro estado real y nuestro estado ideal es diferente, hay una incongruencia, eso nos activa y nos pone en marcha. Y pasamos a la O, a la operación. Tenemos que hacer algo para conseguir nuestro estado ideal. Después de hacer algo, tenemos la segunda T, la segunda prueba. ¿Lo hemos conseguido o no lo hemos conseguido? Si lo hemos conseguido, está la E, la exit, hemos acabado. Y si no lo hemos conseguido, tenemos que volver a la O. Tenemos que hacer otra operación, otra conducta. ¿Veis que es simple, no? Pero muy simple. Ahora pregunto, ¿la O a qué variable motivacional corresponde? ¿A cuál de las dos variables motivacionales corresponde? A la dirección. ¿Y la primera T? La primera prueba, si la O pertenece a la dirección, pues la primera prueba a la otra, a la intensidad, a la activación. Yo me activo si en la primera T hay una incongruencia. Si no hay incongruencia, no me activo. Pues está todo perfecto. Así que la primera T, la primera prueba es la activación. Y la O es la dirección. Si la dirección me ha servido, se acaba. Si la dirección no me ha servido, pues evidentemente tendré que probar otra dirección diferente para conseguir mi estado ideal. El primer día os dije, todos los que estamos aquí, todas las que estamos aquí, estamos desequilibrados. ¿Os acordáis de eso? Que os reísteis, pero no lo dije en plan peyorativo, no en plan de patología. Estamos desequilibrados. Hemos venido aquí, hemos puesto en marcha una conducta para venir aquí. Eso quiere decir que antes de poner en marcha esta conducta, que es la O, venir aquí es la O, tuvisteis que hacer una prueba, un test. Y es, mi estado real es este, y mi estado ideal es este otro. No coinciden. Me he matriculado en Psicología de la Motivación y no sé de qué va. Ese es mi estado real, el primer día. Y mi estado ideal es que
quiero saber de qué va psicología de la motivación. Así que hay una incongruencia. Os ponéis en marcha. ¿Y qué es lo que decidís? La O, venir aquí, venir a clase. Así que estáis 90 minutos aquí en clase y viene después la segunda T. La segunda T, la segunda prueba. ¿He conseguido mi meta, lo que me propuse? ¿O he gastado aquí 90 minutos y me voy igual? Si lo habéis conseguido, ahí se acaba. El próximo día, otra vez aquí. Y el próximo día, otra vez aquí. Si no lo habéis conseguido, tenéis que pensar en otra O, en otra dirección. En vez de venir aquí, pues esos 90 minutos me los gasto y me leo el libro en casa, porque no... ¿Me explico? Sí, ¿no? Así que las dos primeras operaciones para operativizar esto de la intención o propósito, los dos elementos esenciales son, por una parte, las metas que me propongo y, por otra parte, los planes, que son los caminos que yo voy a utilizar para llegar a esa meta. Los planes, ¿qué son los planes? Estrategias o recursos, siempre cognitivos. Los planes es algo cognitivo, es algo que yo, y si lo queréis desde el punto de vista psicobiológico, los planes están en el prefrontal. En el prefrontal están mis planes. Aquí es donde yo planeo lo que voy a hacer en un futuro. Evidentemente en concordancia con la memoria, porque yo lo que planeo, después me tengo que acordar de realizarlo. Esto que planeo con el prefrontal se tiene que meter en el hipocampo, tiene que ser memorizado para después recuperarlo, ¿de acuerdo? Pero la planificación, las funciones operativas están aquí en el prefrontal, si lo queréis desde el punto de vista psicobiológico. Así que son estrategias y recursos cognitivos que las personas emplean para alcanzar una meta, un fin específico o resolver una situación. Así que los pasos del plan son estos 4, que si los comparáis con el modelo TOTE son exactamente igual. Tenemos establecer una meta, la prueba inicial, la primera T, establecer una meta. El 2, actuar, es la O del modelo TOTE. El 3, la segunda prueba, el segundo test, observar qué es lo que ha ocurrido. Y el 4, cambiar si fuera preciso. Esto de cambiar si fuera preciso es lo que establece el dinamismo en los planes. De tal manera que, como hemos dicho, la incongruencia del primer T, de la primera T, la incongruencia en la primera T es lo que produce la activación, la energía. Y los planes es la dirección. ¿Os acordáis de Hall, de la teoría de Hall de la reducción del impulso? Que decíamos que Hall era un neoconductista, no conductista, sino neoconductista, que ya tenía en cuenta otras variables. Y decía ese Hall, que hablamos de él en la primera práctica también, entre el estímulo y la respuesta hay 3 variables intermedias. 3 variables intermedias. ¿Cuáles eran? El drive o impulso, el hábito y el incentivo. 3. Y decía él, lo que activaba la conducta era, ¿cuál de los 3? El impulso, el hambre, el drive. Y lo que dirigía la conducta era, no, el incentivo no. ¿Cuál? Era el hábito. Acordaros del gato metido en su caja. Se activaba por el impulso drive de hambre y empezaba a hacer un montón de conductas, todas ellas ineficaces, hasta que poco a poco iba seleccionando la que era eficiente. Y eso lo hacía por hábito. Así que el hábito era el número de veces que necesitaba el gato para adquirir esa conducta eficiente de abrir la portezuela. Así que el drive energizaba y el hábito dirigía. Desde la psicología cognitiva, para establecer las comparaciones adecuadas, desde la psicología cognitiva, lo que activa es
la incongruencia entre la meta que yo me planteo y mi estado actual. Y lo que dirige esa, y lo que dirige perdón, y la variable dirección de la motivación es el plan o los planes que yo tengo para desarrollar mi meta. ¿De acuerdo? Algo diferente a lo que proponía Hall. Aquí es la incongruencia, la primera T del modelo Totem, energía para actuar, y el plan es el que dirige la acción. El segundo es las metas. ¿Qué son las metas? Pues los objetivos que yo me propongo. En realidad, una meta es una incongruencia. Por eso decimos que las metas se establecen en la primera T. Es una incongruencia entre el estado inicial y el estado ideal. Y las metas tienen tres propiedades. Evidentemente, como hemos dicho antes, ¿dónde están mis planes? ¿Dónde están mis metas? Pues una de las propiedades de las metas es que es una propiedad cognitiva, es decir, las tengo yo que representar simbólicamente. Las metas no están físicamente en ningún sitio. Es una elaboración mental que yo me hago de dicha meta. Tiene unas propiedades afectivas y estas son muy importantes. Por eso, el establecimiento de metas es sumamente importante. El establecer una meta adecuada es lo más importante de cara al éxito. Para establecer una meta de forma adecuada, tenemos que tener una imagen nuestra adecuada. Es decir, si soy gato, mirarme al espejo y verme como gato. Entonces puedo establecer metas con respecto a un gato, no con respecto a un león. Por eso la imagen que yo tenga de mí mismo es esencial para establecer esas metas. Estamos hablando de motivaciones aprendidas. Estamos hablando de logro. ¿Os acordáis de las personas altas en motivación de logro? ¿Qué metas se proponían? Muy altas, muy bajas, medias. Son personas que tienen una imagen suya perfecta, saben hasta dónde pueden llegar, así que se proponen logros. Sí, se proponen logros, un estado ideal. Tengo un estado real y me propongo un estado ideal, pero ese estado ideal es de término medio, porque sé hasta dónde puedo llegar. Con un poquito de esfuerzo, eso sí, me tengo que exigir esfuerzo porque es un logro, pero yo puedo conseguirlo. Estamos hablando de eso, de las motivaciones adquiridas, aunque evidentemente los motivos primarios existen, somos animales, pero esos motivos primarios los subyugamos, podemos con ellos hasta cierto límite, evidentemente. Llega un límite que, bueno, y sin cierto límite. Es decir, yo puedo llegar a la muerte, me pongo en huelga de hambre y llego a la muerte. Es decir, que ni siquiera ciertos límites, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales. Y por fin también tiene otras propiedades que son propiedades conductuales, porque tengo que poner en marcha una conducta para realizarla. Vamos a entrar de lleno en lo que es la psicología cognitiva y vamos a hablar de los pioneros. Y para hablar de los pioneros, fijaros el señor que tenéis ahí arriba a la izquierda. Un señor con barbas, ese es uno de los padres de la psicología. Ahora, es el padre americano, es el padre pragmático, es el padre funcionalista, porque después tenemos otro padre, al que se llama padre, que es Wilhelm Wundt, que es alemán, primer laboratorio en Leipzig, etcétera, etcétera. Pero el alemán se dedicó a desarrollar la escuela estructuralista, es decir, la estructura de la mente. Y el funcionalista, el americano, dijo, eso está perfecto, eso está muy bien, pero es importante saber cuál es la estructura. Pero más importante, una vez que ya sabemos cuál es la estructura, lo que es importante es saber para qué sirve esa estructura. ¿Para qué sirve la estructura? Esos son los funcionalistas americanos. Así que William James es el padre del funcionalismo americano, coetáneo con el otro padre, con Wilhelm Wundt, aquí en Europa, es el estructuralismo. ¿De acuerdo? Él no hablaba de metas directamente, pero él lo que intentó es establecer una relación directa entre la cognición y la acción, saltándonos los estímulos entre la cognición y la acción, establecer una influencia directa entre mi pensamiento y mi acción, que es precisamente de lo que estamos hablando, de la psicología cognitiva,
que mi pensamiento es el determinante de mi acción. Así que él empezó a teorizar y desarrolló una teoría, la saco aquí a colación porque creo que está en el manual, la teoría ideomotriz. Fijaos cómo se llama la teoría, ideomotriz. Idea, cognición y movimiento, motriz. Y dice, él defiende que la simple idea de movimiento produce el movimiento. Así que si yo cojo una pelota de tenis y te la lanzo suave para que tú la cojas. No te quiero... En la otra clase digo, si cojo una pelota de tenis y te la lanzo, ¿tú qué haces? Y me dicen, así. Bueno, no. Te la voy a lanzar suavemente. Si te lanzo una pelota de tenis, antes de tú tener la pelota de tenis en la mano, que es de lo que se trata, sin la pelota de tenis en la mano, porque estamos intentando conectar idea con movimiento. No puede estar la pelota en la mano, porque si la pelota está en la mano, evidentemente hago así para cogerla. No. Antes de que la pelota te llegue, ¿qué es lo que ocurre con tu mano? Si tú la quieres coger, claro, si no la quieres coger, nada. Pero ¿qué es lo que ocurre con tu mano? Antes de tener, claro, antes de tener la pelota en la mano, tú ya estás preparado o preparada. Así que tu mano hace esto, pero tú todavía no tienes la pelota. Cuando llegue la pelota encaja perfectamente. Pero tú no tienes la pelota. Si tú tienes la pelota, pues evidentemente, claro. Bien. Pero sin estímulo, la idea produce el movimiento. Y eso es lo que se empeñó en explicar con su teoría ideomotriz. Si una persona que en su vida ha cogido un coche, coge un coche, va por una carretera, a 80 por hora por una carretera, es la primera vez que ha cogido un coche, no ha conducido en su vida, no ha cogido un volante en su vida. Va, suponeros que va a 80 o que puede ir a 80, ¿no? Que ha arrancado el coche, va a 80, en la primera curva, y no porque vaya muy... En la primera curva se sale. O cuando estamos aprendiendo a conducir, no somos capaces de mantener el coche recto, vamos haciendo vaivenes. Así que esta persona en la primera curva se sale, aunque vaya muy despacio, en la primera curva se sale. ¿Por qué? Porque no tiene una idea que pueda producir el movimiento, no tiene esa conducta ideomotriz de mover con sutileza el volante para coger y trazar esa curva, porque no tiene esa idea. Una vez que lo practique, antes de que llegue la curva, ya se han cargado los movimientos adecuados para mover nuestros músculos y mover ese volante sutilmente para que coja esa curva y la trace perfectamente. Si no, es imposible. Si no, es imposible. Así que esto es lo que defiende William James con su teoría ideomotriz, que la simple idea produce una conducta. Y es lo que tratan los cognitivistas. Cambiar nuestra estructura mental, cambiar nuestra cognición para que cambien nuestras conductas, si esas conductas son patológicas. Bien, como precursor inicial tenemos a William James, pero los precursores que nos van a servir para este tema son, por una parte, uno que estudiaréis, o a lo mejor ya lo habéis estudiado en psicología social, que es Carl Lewin. Y por otra parte, Tolman, con sus dos teorías. Tolman con su modelo de conducta propositiva y Carl Lewin con su teoría del campo de fuerza y sus dos conceptos fundamentales para desarrollarlas. Tolman con los mapas cognitivos, fijaos que no son mapas topográficos, son mapas cognitivos, y Carl Lewin con su espacio vital. Estos se consideran los pioneros de la psicología cognitiva. Tolman, con unos experimentos, es conductista y por lo tanto realiza experimentos con ratas y defiende que hasta las ratas, no ya humanos, sino las ratas, tienen sus esquemas cognitivos, sus mapas cognitivos para desarrollar conductas. Y sin embargo, Carl Lewin desarrolla lo que se ha entendido como espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Vamos a empezar por Carl Lewin. ¿Qué es el espacio vital? El espacio vital es
subjetivo y se compone de mis circunstancias personales y de las circunstancias ambientales que tengamos en un determinado momento. Y eso es lo que va a explicar nuestra conducta. Un espacio vital está compuesto de regiones como son las metas y las barreras. Las metas que me propongo y las barreras que tengo que salvar para llegar a la meta. Fijaos lo bonito que es esto de las metas. Hay personas con unas barreras suyas, físicas, enormes, por ejemplo, un hemipléjico sentado en una silla de ruedas, que tienen unas metas que no nos propondríamos personas que no tenemos esas barreras. Y tenemos personas hemipléjicas que están jugando al baloncesto, que están nadando, que están corriendo, que están montando en bicicleta siendo hemipléjicas y que nos pueden perfectamente, son olímpicos, nos pueden ganar a nosotros. Son barreras enormes, pero sin embargo, da igual, su meta es su meta. Y nosotros no nos propondríamos nunca esa, y no tenemos esas barreras físicas. Así que es muy bonito esto del espacio vital, cuáles son mis metas y cuáles son las barreras. Y las barreras pueden estar en el ambiente, pero las barreras peores son las barreras que tenemos dentro. Cuando yo pregunto algo en clase y te saben la respuesta, pero no levantas la mano, ¿eso es una barrera? Eso es una buena barrera. Eso es una buena barrera. Tenemos la meta, voy a ver si la siguiente vez te lo digo, pero está ahí esa barrera y es insalvable esa barrera. No, no es insalvable. De momento es insalvable, pero se puede salvar. Así que el espacio vital de Carl Lewin da mucho que hablar y dará mucho que hablar. ¿Lo habéis visto en Psicología Social? ¿A Carl Lewin? ¿No? Pues lo veríais. Bueno, la teoría del campo de fuerzas de 1953 de este señor, de Carl Lewin, importantísimo dentro de la psicología. Su objetivo es, evidentemente, claro, predecir la conducta a través de lo que él llama el espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Lo que acabo de decir, es el ambiente subjetivo de una persona y está compuesto de la totalidad de circunstancias personales y la totalidad de circunstancias ambientales que en un momento determinado coinciden en el tiempo. Subrayar esto, por favor, porque es importante para diferenciarlo de Tolman. Yo pondría una preguntita en este sentido. Se diferencian en que Carl Lewin, este espacio vital es útil para una circunstancia concreta en el momento actual. Y sin embargo, Tolman dice que sus mapas cognitivos son para el momento actual, pero también trasladable a situaciones futuras. Y eso es esencial. Y lo lleva a cabo y lo corrobora con su experimento. Dice Carl Lewin, volvemos a Carl Lewin, evidentemente conducta molar, este espacio vital es concebido como un campo de fuerzas. En ese campo de fuerzas, y esas fuerzas son contradictorias, una tira para un sitio y otra para otra. Ese campo de fuerzas está estructurado en regiones y esas regiones son, por una parte, las metas que tiran de mí hacia la meta, pero por otra parte están las barreras. Según como sean las metas y según como sean las barreras, así será mi conducta. Así levantaré la mano para contestar al profesor que me ha hecho la pregunta o no. Es un sistema topológico para describir el espacio vital en el que está la persona, sus necesidades, sus regiones, sus metas, sus planes, su personalidad, sus miedos y todo lo que queráis añadir ahí. Como buen científico que es, establece una fórmula y dice que la C, la conducta, es una función de la E, del espacio vital. Por tanto, como hemos dicho que el espacio vital es circunstancias personales y circunstancias ambientales, la conducta está en función de la persona, P, persona, circunstancias personales, necesidades y
ambiente, situación actual concreta. Esa es, lo pongo en negrita, situación actual concreta, porque eso lo dice Carl Lewin, pero sin embargo el mapa cognitivo de Tolman que veremos más adelante dice que para situación concreta y para futuras situaciones. ¿De acuerdo? Así que estamos trabajando con 4 constructos. Fijaos que sigue el mismo sistema que habíamos visto hasta ahora desde el punto de vista instintivista. Tenemos una necesidad, la necesidad crea una tensión, tenemos que poner en marcha una conducta para conseguir nuestra meta y reducir la tensión. Eso es claramente un sistema homeostático. Pero fijaos que hasta ahora habíamos tratado de homeostasis pegado a lo innato, perdón, a lo primario, al hambre, a la sed, al sexo, al sueño, y aquí es la motivación por planteamientos homeostáticos cognoscitivos. Es decir, hasta ahora lo que creaba la tensión era que tenía hambre, Hal, que tenía sed, eso, que tenía sueño, que tenía necesidades sexuales, que eso era lo que creaba la tensión. Ahora lo que crea la tensión, aparte de eso, evidentemente, eso también crea tensión, pero aparte de eso, lo que crea la tensión es la primera T, la incongruencia en mi estado real y en mi estado psicológico, no solamente físico, no solamente por el hambre, sino por aprender, querer aprender, no sé y quiero saber. Estamos intentando dar solución a eso, a la homeostasis cognoscitiva y no a la homeostasis biológica. Así que trabajamos con 4 constructos motivacionales. Primero, la tensión, que es creada por la necesidad. Segundo, tercero es la valencia, lo deseable, lo que yo deseo, esa meta, mucho, poco o regular. Y por último, la fuerza o intensidad motivacional. La fuerza o intensidad motivacional es la distancia psicológica que hay entre yo y la meta. La distancia psicológica que hay entre yo y la meta. Para un hemipléjico que quiere correr los 100 metros lisos, hay una distancia muchísimo mayor entre él y la meta, que es la que tengo, bueno, yo no, que ya soy muy mayor, pero la que tiene cualquiera de vosotros jóvenes. Ahí hay menos distancia psicológica. Evidentemente, cuanta más distancia psicológica, menos posibilidades tendremos de alcanzar la meta. Pero eso no quiere decir que no pongamos en marcha la conducta para alcanzar la meta. Y eso va a depender de la madurez cognitiva. Cuanta mayor madurez cognitiva tengamos, más planes pondremos en marcha para que esa distancia se reduzca. Hay una psicóloga rusa, ahí ya no, había una psicóloga rusa, creo que se llamaba Bluma o Bliuma, y se apellidaba Zeigarnik. Y sus investigaciones le llevaron a desarrollar unos experimentos que se han quedado con este nombre, el efecto Zeigarnik. Y ese efecto Zeigarnik dice que hasta que no se completa una conducta, perdón, hasta que no se completa una tarea, la tensión, que es uno de estos constructos, la tensión no desaparece. Hay un experimento suyo que es el de los camareros. Un camarero lleva 10 mesas, esas 10 mesas se están consumiendo, pero no han pagado, por lo tanto la tarea está incompleta. Así que le puedes preguntar al camarero qué es lo que debe la mesa 1, qué es lo que debe la mesa 2 o qué es lo que debe la mesa 4. Y el camarero te lo dice. Pero sin embargo, cuando esas mesas pagan y se van, le haces la pregunta al camarero y el camarero ya no sabe qué es lo que había consumido la mesa 1, la mesa 2 o la mesa 3. Porque la tarea ha concluido, la tensión ha desaparecido. Pero sin embargo, si la tarea está inconclusa, se mantiene la tensión y por lo tanto se mantiene la conducta de mantener en la memoria lo que tiene. Esto se ha hecho experimentos también y siempre sale lo mismo
con alumnos que van a entrar en un examen. Alumnos que van a entrar en un examen, se les hace la pregunta antes de entrar en el examen y maravilloso. Hacen el examen, concluyen la tarea, salen del examen, se les hace las preguntas y por arte de magia ha desaparecido el conocimiento. ¿De acuerdo? Hay que tiene mucho que ver con estos planteamientos homeostáticos cognitivos. Zeigarnik. ¿De qué te ríes? Nada. Y la autora se llamaba, creo que Bluma o Bliuma, rusa. Vale. Continuamos un poquito más porque veo... ¿Seguís con la tensión? La tarea está inconclusa. ¿Un minutito más? Venga, un minuto, cronometra. Cronometra. El segundo pionero, el primero es Carl Lewin, lo importante es el espacio vital, lo importante es los 4 constructos, tensión, las regiones, las metas, etcétera, etcétera, y el juego tan bonito que se establece entre las metas y mis barreras, y las barreras. El otro autor es Tolman. Tolman es un conductista, y por lo tanto se basa en experimentos, y además con ratas. Lo que pasa es que mete a las ratas no en un corredor como vimos en la primera práctica, porque eso es sencillo, ahí no hay ninguna complicación. La rata o corre hacia adelante o... Así que le tiene que poner algo más complejo. Y entonces mete a una rata en un laberinto. Él lo que quiere demostrar es que nos construimos mapas cognitivos para realizar nuestra meta. Estamos con los mapas cognitivos. Mapas cognitivos son planes que nos guían para realizar nuestra meta. Entonces mete a una rata, pero la mete en un laberinto, de tal manera que la tarea de la rata es salir por la otra parte del laberinto, que evidentemente tiene comida en la otra parte del laberinto, pero la rata tiene que escudriñar cómo salir de ese laberinto. Evidentemente tarda bastante en salir, en encontrar el camino. El primer ensayo tarda bastante, el segundo ensayo tarda bastante, pero desde el momento en que ya encuentra el camino, se hace su mapa cognitivo y ya no falla ninguna otra vez. No es como la caja del gato, que es algo sencillito, es encontrar un camino en un laberinto. Es una rata y por lo tanto va a encontrar ese laberinto ya continuamente. ¿De acuerdo? Os dije que los mapas cognitivos no valen para el momento concreto y la situación concreta, como decía Carl Lewin, sino que vale para futuras también. Así que lo que hace con el laberinto, para ver que el mapa cognitivo sigue valiendo aunque cambie la situación, lo que hace con con el laberinto es inundarlo de agua, de tal manera que ya la rata no puede ir andando, tiene que ir nadando. ¿Valdrá el mapa cognitivo que se ha creado la rata sin agua con agua ahora? Y la respuesta es que sí, que la rata continúa con su mapa cognitivo, por lo tanto sirve para la situación actual, pero también para situaciones futuras, evidentemente que tengan alguna similitud. Tolman es conductista y además es gustoso de la escuela de la Gestalt, alemana. La escuela de la Gestalt defiende lo mismo, una conducta molar. El todo es más que la suma de las partes. Un grupo de 10 personas es algo diferente a la suma de esas 10 personas. Un grupo de 10 personas puede hacer cosas absolutamente diferentes a lo que haría cada uno de ellos por separado. Así que las conductas en un grupo siempre van a ser más arriesgadas, siempre van a ser más... Es algo diferente el todo a las sumas de las partes. Precisamente va en este sentido de que nuestra conducta no es simple, que nuestra conducta es compleja, que nuestra conducta es... Así que para él las características de la conducta molar versus la molecular es que tiene una intención, que no es aleatoria, que presenta un patrón concreto y específico de respuestas para una situación y que además es selectiva. Al final nos quedaremos con la respuesta que nos sirva para llegar a nuestra meta. Entre el estímulo y la respuesta, que Hall decía que estaba el drive, el incentivo y el hábito, él dice que entre el estímulo y las respuestas
se dan dos variables cognitivas. Por una parte, las cogniciones, que son procesos mentales, y los propósitos, que es el afán que yo tengo, la tendencia que yo tengo, la voluntad que yo tengo de llegar a una meta. Y su concepto fundamental del modelo de conducta propositiva son los mapas cognitivos, no mapas topográficos. Yo para ir de A a B cojo un mapa topográfico. Estos no son mapas, son cognitivos, son representaciones mentales que construimos sobre el entorno y que nos indican en qué lugar estamos nosotros y en qué lugar está la meta. Pero no tenemos un mapa, ir del punto A al punto B. Sería lo mismo, pero cognitivo. No tenemos nada físico. Y eso depende de nuestras características y depende del entorno. Hay un filósofo, Ortega y Gasset, que decía: yo soy yo y mis circunstancias. Esto es lo mismo. Mis circunstancias es el yo y las circunstancias ambientales son las circunstancias de Ortega y Gasset. La diferencia, vuelvo a decir, es que los mapas cognitivos valen para ahora y para situaciones futuras, y según Carl Lewin, el espacio vital es para este momento en concreto y no lo podemos trasladar a momentos futuros porque tendrán características diferentes. Los humanos no actuamos concatenando estímulos y respuestas, que sería una concepción molecular, sino que construimos mapas mentales que nos indican dónde estamos, dónde queremos ir y qué caminos tenemos para ir. Un minuto ha pasado, ¿no? Vale, pues lo dejamos. Lo dejamos para empezar aquí y hasta donde lleguemos. Y después nos vamos al Pisco Lab. Estaremos una hora o así. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, me alegro que haya sido bonita la clase de hoy. Vamos a ver cuántos habéis estado conectados. Que me lo... Lista de usuarios. Y tenemos 64 conectados. 64 conectados, 64. Un poco lioso todo. Vale, besos a todas y a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Me alegro, M. Calderón.